Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos, todas? Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes que nos sintonizan por todas las redes sociales en las que sale este querido programa. Bienvenidos una semana más a Contacto Legal. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Julio. Muy contento de encontrarnos como siempre todos los días miércoles aquí a las 7:15 de la noche para tratar temas de plena actualidad y además con invitados e invitadas de primer nivel. Así que vamos directamente a nuestro tema de agenda, mi querido Julio. Cuéntanos de qué vamos a conversar el día de hoy. Bueno, exactamente hace 2 meses, el 22 de marzo del 2024, se ha publicado en el peruano una nueva ley, que es la ley 31990, pero más allá del número, a través de esta ley se ha modificado una vez más, pero de forma mucho más completa al parecer, el proceso especial por colaboración eficaz. Este proceso especial, que se había hecho bastante importante y popular a partir de la primigenia regulación para los casos de corrupción del régimen de Fujimori en el 2000, posteriormente, con previsiones bastante similares, por cierto, había quedado recogida en el Código Procesal Penal del 2004. Algunas modificaciones sufrió en 2016 y 2018, pero sus disposiciones fundamentales para avanzar o esquematizar casos vinculados han sido bastante conocidos, sobre todo en los casos más mediáticos, como recordarás, en los casos de Keiko Fujimori, en los casos contra Alan García, contra Martín Vizcarra, contra Pedro Castillo, y hoy por hoy tampoco deja de ser ajeno a los casos que tiene envuelta nuestra presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. No obstante, como lo decíamos en el inicio, desde marzo del 2024 las disposiciones han cambiado y esto ha generado una serie de reparos, tanto a nivel académico, pero sobre todo institucional. Se ha hecho de conocimiento que hace un par de días el Ministerio Público, por ejemplo, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley y en ese contexto, amigas, amigos, es que Contacto Legal, nuevamente, como ya ha dicho Cristian, a la vanguardia de estar al pendiente de los casos y los temas importantes, ha creído más que oportuno analizar este tema para comprender cómo era y cómo será el nuevo proceso de colaboración eficaz. Para eso, hemos invitado a alguien muy especial, un especialista de primera. Cristian, por favor, presenta. Efectivamente, de hecho, no es nueva en esta su casa y nos complace pues tenerla nuevamente con nosotros. Ella es Fabiola Apaza y es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín. Es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Tiene una maestría también con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad de Salamanca. Es miembro principal del Taller de Derecho Penal Económico y de la empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también se ha desempeñado como fiscal adjunta provincial provisional en el Distrito Fiscal del Callao y también se desempeña como docente de la Escuela del Ministerio Público. Querida Fabiola, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas noches con todos, buenas noches Cristian, Julio, yo feliz de volver a ser invitada por ustedes para compartir este espacio tan importante y gracias por la invitación y la consideración. No, gracias a ti. Y quizá para sentar bases, como siempre hacemos, porque sabes que el público que nos sigue, algunas personas conocen de derecho y otras más bien ingresan a este espacio para poder informarse de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y en esa línea quizá podríamos partir de que nos ayudes a comprender en qué consiste el proceso de colaboración eficaz y por qué está enmarcado dentro de de los denominados procesos especiales. Sí, claro que sí, gracias Cristian por la pregunta. En efecto, para entender el proceso de colaboración eficaz, en términos sencillos y simples, se le llama un proceso especial porque a diferencia de del proceso penal común que se rige por ciertos plazos y ciertas normas, este proceso tiene la especialidad o la intención de colaborar con el Estado en la lucha contra la criminalidad y lo que busca es recabar mayor información en delitos que por su complejidad el fiscal le cuesta investigar y le cuesta acreditar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de delitos contra la administración pública, organización criminal, delitos económicos como lavado de activos, y este tipo de delitos en los cuales es muy difícil, porque no son delitos de propia mano, delitos de sangre, como los llamamos así,
en los cuales no vamos a encontrar el cadáver o la prueba directa, requerimos de información muchas veces de las propias personas que delinquen. Y a esto es lo que llamamos al colaborador eficaz, ¿no? La persona que ha delinquido, que ha cometido el delito o que es parte de la organización o banda que comete el delito y que se somete a un proceso de colaborar con la justicia para a cambio recibir algún beneficio por parte del Estado, digamos que se le baje la pena, que se llegue a una medida de salida alternativa o incluso se puede llegar a simplemente una sentencia que no tenga condena, ¿no? Claro, o sea, si Ahora, entiendo bien entonces, para que nuestro público lo tenga claro, quien ingresa al proceso de colaboración eficaz ya está fuera de toda discusión que ha participado en el delito en cuestión y que por eso está buscando, digamos, este mecanismo para tratar de alcanzar algún tipo de beneficio y no sea una pena muy alta, cosas por el estilo, ¿correcto? Solamente para que quede claro que quienes se acogen al proceso es porque de alguna forma están aceptando que han tenido una cuota de participación en la conducta delictiva que está de por medio. En efecto, ¿no? Para dejar claro esto, el colaborador es aquel que reconoce y acepta haber cometido el delito. Es más, este es un requisito elemental para que el Ministerio Público pueda dar inicio al proceso de colaboración eficaz. Lo primero que tiene que hacer la persona que solicita o que quiere acogerse al proceso especial es aceptar que ha cometido un delito, aceptar que es parte de este acto contra alguna norma jurídica y pues pide a cambio de información algún beneficio o algo a favor suyo, ¿no? Ujú. ahora, otro tema que estaba vinculado a lo que venías diciendo es si procede la colaboración eficaz respecto a todos los delitos, o solamente respecto a algunos muy especiales. En realidad es un proceso que ha sido creado más para delitos especiales, pero no significa de que no proceda para otros. Es decir, procede para todo tipo de delitos, pero no es viable en todos los delitos, porque hay delitos, por ejemplo, de flagrancia delictiva, en los cuales, como decimos coloquialmente, con las manos en la masa se le encuentra al imputado. No cabería una colaboración eficaz cuando el fiscal ya tiene toda la información para poder imputar o acusar a esta persona algún delito, ¿no? Entonces, es, es creada para todos, no es algo que el sistema le impida, pero en la propia práctica vemos que en realidad está más vinculada a delitos, como dije, que tienen una dificultad probatoria, como la criminalidad organizada. De acuerdo. Ahora, entendemos entonces que requisito indispensable, acepto mi responsabilidad penal, en otras palabras. Pero el tema es cómo esto impacta en esa sanción, digamos, en la que puedo ser víctima, entre comillas, ¿no? O sea, sujeto pasivo, digamos, para no poner el término víctima. ¿De qué manera es que yo me puedo beneficiar como colaborador eficaz? ¿Me vas a bajar la pena? ¿Me vas a permitir enfrentar el proceso penal en libertad? ¿Qué ventajas, digamos, yo podría recibir si es que decido adoptar ir por este camino? Sí, son varias las ventajas y me voy a permitir hacer algunas diferencias, ¿no? A raíz de sus preguntas. El colaborador eficaz sí o sí ha cometido el delito. Esto lo diferencia del testigo protegido, que por ejemplo es una persona que no ha cometido delito, pero que de todas maneras colabora con la justicia y brinda información. También se le reserva la identidad, pero esta persona únicamente quiere informar y colaborar con la justicia como un tercero que estuvo fuera y que se enteró del delito, a diferencia del colaborador que sí lo ha cometido. Otra diferencia también, ¿no? El colaborador es una persona que da información relevante, trascendental, que pueda acreditar, como también, y reconoce el delito, como también lo puede hacer una persona que se somete a la confesión sincera. Es decir, yo he cometido un delito, confieso que lo he cometido y me someto al proceso de colaboración sincera. ¿Cuál es la diferencia entre la confesión sincera y el colaborador en este caso? Es que el colaborador no solo reconoce el delito, sino que aporta información y pruebas que permita corroborar no solo su comisión del delito, porque con eso se quedaría como un mero de confesión sincera,
sino también que permita desarticular la actividad criminal si, por ejemplo, se trata de alguna banda, de alguna organización, y a su vez imputar este delito a los demás integrantes de ya sea de la banda, de la organización o demás personas que participen en el hecho delictivo, ¿no? Entonces, no solo reconoce que ha cometido el delito, sino también acepta ponerle un alto a sus actividades criminales, acepta brindar información para ayudar a desarticular esta actividad criminal. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios dependen de lo que él aporte. Si me Ok. da mayor información y como Ministerio Público logro vincular, identificar y acreditar mayores hechos para que mayores personas respondan penalmente, el beneficio será mayor, desde reducirle la pena hasta inclusive no colocarle una pena, ¿no? Puede llegar a eximirse de pena. Eh, nos convenías comentando que la persona tiene que desistir de la comisión del hecho delictivo, reconocer en todo o en parte los cargos, puede ser respecto a cualquier delito, tiene que brindar información. ¿Hay algún presupuesto adicional que existía? Bueno, ¿cuáles son los presupuestos que existían antes de la variación y si esto ha cambiado con la modificación que ha introducido esta ley? Sustancialmente los presupuestos no han cambiado. Yo considero que siguen siendo los mismos, ¿no? El aceptar el hecho delictivo, el aceptar ponerle un alto a esas actividades delictivas, el colaborar e informar con la verdad ante el Ministerio Público. Los cambios que se han dado no son tanto a estos presupuestos sustanciales, sino a los supuestos procesales, ¿no? Que es lo que más se discute, ya sea la presencia del abogado, es decir, antes el colaborador se podía reunir con el fiscal, solicitarles el colaborador sin estar con un abogado o tener reuniones ciertamente informales, que si bien es cierto el fiscal levantaba un acta, eran sin presencia del abogado del colaborador. Ahora esto ya no es posible, tiene que ser sí o sí en presencia del abogado. Este, por ejemplo, es un presupuesto que a mí me parece bastante importante porque cuidas también la reserva del caso, cuidas que se respeten, se sigan respetando sus garantías, el debido proceso de esa persona, porque más allá de que es un colaborador, sigue siendo un imputado en el proceso, ¿no? Claro. Y otro punto que también se critica muchísimo y que está mucho en debate, pues es el plazo, que anteriormente el proceso especial no tenía un plazo, era indeterminado en cierto modo, y Claro. actualmente se le ha colocado un plazo, ¿no? Claro, ahora la presencia, entiendo, del abogado es para velar por los derechos de la persona que se acoge a la colaboración eficaz. Pero para ingresar esto al detalle, el abogado es el que te recomienda acogerte a la colaboración eficaz, entiendo. Es decir, tú cuando vas a ser partícipe de un proceso penal, y esto es importante ya que hablabas de la presencia del abogado, y la valoración o la decisión finalmente es de la persona, pero el abogado está obligado, digamos, a ofrecerle a su cliente, en caso que advirtiera la magnitud de su participación en el delito que está de por medio, acógete a la colaboración eficaz para que de esa manera puedas, digamos, ver atenuada o disminuida la pena de la cual podría ser partícipe. Esa es parte de las responsabilidades que un abogado o abogada debería saber para presentarle a su cliente como una opción en el marco de la defensa profesional, entiendo. Por supuesto, justamente por eso es la importancia del abogado, ¿no? Porque uno Ujú. de los derechos que le asisten al imputado y que está expresamente señalado en el Código Procesal Penal, en el artículo 71, es que tiene derecho a un abogado defensor y que cualquier diligencia, cualquier acto de investigación que realice el Ministerio Público tiene que ser en presencia de su abogado. Esto había quedado un poco en el limbo en el tema de la colaboración, porque claro, el colaborador eficaz en un proceso especial iba solo muchas veces y le decía al fiscal, yo quiero confesar lo que hice y voy a darte toda la información. Eso se entendía como solicitud a ser colaborador. El fiscal podía levantar un acta y se iniciaba el procedimiento. Pero esto también se ha visto o de alguna manera observado, cuestionado en el futuro, porque ciertas personas después señalaban de que en realidad se veían presionadas por parte del Ministerio Público. Entonces, para evitar este tipo de suspicacia, ahora se exige la presencia del abogado en todas las fases del proceso. Y no Otra solo eso, cosita, sí. Dale, 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 dale. sí, solo quería agregar más que otra de las grandes modificatorias y que no estaba en la anterior norma es que se tienen que grabar todas las sesiones, ¿no? Entonces, ahora tiene que haber audio y video de las reuniones del, ya no solo el colaborador, sino del aspirante, porque así se le llama ahora, aspirante a colaborador con el Ministerio Público y su abogado.
Claro, Pero ahora, esto, ah, solamente quiero hacer una pequeña sí, preguntita. no, adelante, adelante. Solamente porque estoy en la etapa en la que yo me estoy poniendo en los zapatos de quien está en esta situación de deshojar margaritas, si me acojo o no me acojo al proceso de colaboración eficaz. Y en esa línea, mi pregunta, ya le dejo a Julito que haga la siguiente pregunta, es, ¿y en qué momento es que esto se tiene que hacer? ¿No? Porque a veces uno dice, dejo que el fiscal a ver qué busca y a ver qué encuentra, y cuando ya veo que la cosa pinta color de hormiga, recién levanto la mano y digo, ahora quiero ser colaborador eficaz. ¿Y es así, es en cualquier momento o hay un plazo, hay una etapa? ¿En qué momento alguien puede levantar la mano y decir, mira, ¿sabes qué? Prefiero yo desde un inicio, aquí voluntariamente, me acojo y quiero ser colaborador eficaz? Esa es una muy, muy buena pregunta porque más allá de lo que la norma estipule, que en realidad no te señala un límite para acogerte en alguna etapa procesal, es un tema tanto lógico, pero también de estrategia, ¿no? Bien planteabas tú, dices, yo me quiero acoger, claro, mientras más antes lo hagas, como decía yo, y mayores pruebas aportes, más grande y mayor es el beneficio. Pero si tú te acoges o presentas, porque primero eres aspirante, insisto, si tú presentas tu solicitud cuando la investigación está por terminar y cuando el fiscal ya ha recabado todos los medios probatorios, pues va a carecer de utilidad, de relevancia tu solicitud, probablemente ni te la admitan, ¿no? Y justamente ahora este tema va a lidiar mucho con los plazos, porque vamos a ver que hay contraposiciones, ¿no? Con las etapas procesales. Y esto ya es un tema estratégico. Yo consideraría que incluso lo ideal es que mientras antes y mayores pruebas aportes es mucho mejor. Pero una pregunta ahí para cerrar la idea. El Código Procesal Penal, creo que desde antes y también con esta nueva ley, permite incluso colaborar cuando ya la persona está sentenciada, ¿no? O sea, puede. Claro, en realidad, como digo, no te pone un límite de etapa procesal. Tú puedes presentar tu solicitud, puedes presentarla por escrito, puedes presentarla de manera oral, vas, te presentas con tu abogado en el despacho del fiscal y le dices, quiero ser colaborador. Pero la utilidad, o sea, la disposición en la que ya te van a considerar colaborador, va a ser sometida a evaluación de lo que tú aportes. Y ahí es donde está realmente la estrategia y la relevancia de en qué Claro. etapa te decides incorporar. Yo recomendaría, desde un punto de vista de abogada penalista, porque yo todavía ejerzo en el Ministerio Público, claro, Ujú. etapa preliminar, preparatoria, ¿no? Porque en etapa intermedia yo ya recabé todo, ya como fiscal no puedo hacer actos de investigación, entonces Ujú. no me voy a aportar mucho. Ah, Claro, pero puede aportar ya no respecto a él, sino respecto a terceros, ¿no? Claro, Y todavía sería puede otro ser proceso. útil. Pero Sí, sí. sería otro proceso ya, ¿no? Que tampoco te impide la norma, pero Sí. como digo, ya esto el fiscal lo evaluará de manera oportuna. Definitivamente no va a Bueno, ser lo mismo que en el mismo proceso donde él necesita la información de manera inmediata, ¿no? comprendo. Decías que uno de los puntos cruciales de la modificación era la incorporación del abogado necesariamente para todo el proceso de colaboración eficaz. ¿Esto tiene alguna incidencia al trabajo del Ministerio Público? ¿Va a dificultar demasiado, pese a que hay una voluntad, una aceptación por parte del, digamos, aspirante inicialmente y que puede tener algún defecto, inclusive en impedir la labor del Ministerio Público, porque ya involucrado, digamos, el abogado defensor puede obstaculizar esta función o cómo analizas tú esta situación y cómo es además afuera, ¿no? Porque la colaboración eficaz no es un proceso, digamos, privativo del Perú, hay colaboración eficaz en otros países. Sí, sí, es muy buena pregunta, pero en lo absoluto yo todavía ejerzo como fiscal y ahorita estoy en una fiscal, justo ahorita estoy llevando procesos de colaboración. He iniciado algunos procesos cuando estaba sin la modificatoria y a otros con la nueva regulación. La verdad que el cambio no es mayor respecto a la presencia del abogado, creo que el impacto mayor es respecto al plazo. Al contrario, desde un punto de vista muy garantista en el que siempre me he sostenido, considero que me parece adecuada esta incorporación de la presencia obligatoria del abogado, como digo, para evitar suspicacias, futuros reclamos o nulidades del propio proceso. Y el abogado no entorpece, porque finalmente, como decía Cristian, a veces, muchas veces es él quien le aconseja al patrocinado, porque el patrocinado solamente le dice, bueno, estoy arrepentido, no quiero pedir que me apoyen, voy a colaborar, pero no entienden lo que es un proceso de colaboración eficaz. Y anteriormente lo que podía explicarle el fiscal, ahora se lo puede explicar también su abogado
y quien al contrario quiere que su cliente tenga beneficios premiales. Entonces, no veo un entorpecimiento del proceso, todo lo contrario, creo que más bien lo agiliza y lo garantiza. Ahora, en el caso de que yo me acoja al proceso de colaboración eficaz, tengo que aceptar todos los delitos de los que presuntamente a mí se me están imputando, solamente algunos de ellos. ¿Y qué pasa si en el marco de mi colaboración eficaz se descubren cuestiones que no estaban ex ante cuando me acogí y que pueden significar una cuota de participación importante de mi lado en el delito? ¿Hay alguna medida? ¿Hay algún reparo que corresponda hacer al respecto? Lo pregunto porque a veces en los medios de comunicación dice investigación por liderar una organización criminal, traficar droga ilícitamente, por financiar un partido político con dinero ilegal y se acogió a la figura de la colaboración eficaz. Y la presunción es, mira, ha aceptado que ha participado en en los tres delitos. ¿Eso es exactamente así? ¿Cómo es que se dimensiona respecto de qué conductas o imputaciones en rigor es que la persona estaría reconociendo esa responsabilidad para prestarse al proceso de colaboración eficaz? Es muy buena pregunta porque se da mucho, que suelen ser muchos los delitos que se han cometido, es verdad, y que no necesariamente tienes que estar implicados en todos, pero sí en uno que tal vez relacione a demás personas, ¿no? Sucede mucho ahora que yo estoy en una fiscalía de lavado con los delitos precedentes, ¿no? Por ejemplo, tengo un colaborador que no ha participado en el delito precedente, que puede ser minería ilegal o digamos puede ser corrupción de funcionarios, imaginemos que ni siquiera es funcionario, pero como veo lavado, ese, no sé, el testaferro o alguna persona a la que esté realizando algún acto de conversión, transferencia o ocultamiento, ¿no? Entonces él puede reconocer tranquilamente únicamente el lavado, no va a reconocer el delito precedente y no tiene mayor problema para incorporarse en el proceso. Lo mismo pasa con el tema de organización criminal, ¿no? Es organización criminal, pero de algún delito. Entonces, ¿de qué delito? De tráfico ilícito de drogas, y digamos también, y suele lidiar mucho más también con trata de personas, ¿no? Ya, puedo aceptar, digamos, el delito de trata de personas, pero no el de organización criminal, pero te voy a dar información para que tú puedas desarticular esa organización criminal de la que yo conozco, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente aceptas todos los delitos, se enmarca dentro de cada caso en concreto, puede ser Ujú. uno o dos, pero el aporte sí puede ser respecto a todo lo que guarda relación. Claro, y ahí en esa línea, solamente una última pregunta. Si en el marco de mi colaboración y la investigación fiscal se descubren la posible comisión de otros delitos, el hecho que esté enmarcado en un proceso de colaboración eficaz me protege de esos nuevos delitos que se puedan descubrir en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo y en el que soy colaborador, o eso da lugar a otro proceso porque es otro delito nuevo y por lo tanto es como que estuviera colaborador aquí y quiero ser colaborador allá también. ¿Cómo funcionaría eso eventualmente? Claro, depende, ¿no? Si estos hechos que se descubren, porque pueden ser nuevos hechos que generan nuevos delitos, si están vinculados y se unen a la investigación, entonces acá es una alerta, ¿no? De que el colaborador no te está dando toda la información o el aspirante Ok, colaborador no te ok, está dando toda ok. la información y Ujú. o no está brindando una información completamente verídica. Y el fiscal aquí puede emitir una disposición y simplemente revoca el proceso y da por cerrada la carpeta o puede tomar alguna otra sanción que considere si es que habría una falsa declaración incluso. Pero si es que son otros hechos que no guardan relación, pues no tiene nada que ver. Se le puede iniciar otro proceso paralelo y Ok, en este otro proceso puede ser colaborador como no puede ser, ¿no? de acuerdo. ¿Y esas sanciones que me podrían imputar a mí si es que no colaboro como se supone que debería colaborar, qué podrían significar? Bueno, contra la Administración de Justicia tenemos la falsa declaración, ¿no? Pero Ok. no se ve mucho, la No suele verdad. ser muy frecuente, me imagino, Claro, ¿no? porque Porque no además es. estás jugando con fuego, como se dice literalmente, pues, ¿no? Sí, no se suele ver mucho, y en realidad Puede revocar incluso, ¿no? sí, y la peor sanción que se le da es decirle, vas a dejar de ser colaborador, ¿no? Claro. Cerrar la carpeta. ¿Por qué? Porque si la persona estaba aspirando a alguna atenuación de pena o alguna eximente, ya no la va a obtener. Y más allá de que cierres el proceso y que es una información que el fiscal no puede utilizar ni incorporar como medio probatorio a la carpeta,
Ujú. subjetivamente y prácticamente, o lo que sucede en la práctica es que tú ya sabes los hechos y que de alguna manera, al conocer lo que te han informado, vas a tratar de hilar e indagar, ¿no? Y más allá, insisto, de que procesalmente estemos prohibidos, ya sabes por qué lado investigar. Claro, claro. Bueno, otro de los temas que han sido muy controvertidos es, como ya tú bien enunciabas, el tema del plazo. Se ha reducido a un cronograma bastante establecido, bastante acotado para la colaboración eficaz. ¿Cómo juzgas el mismo y si hay algún ribete constitucional al respecto? A mí el plazo sí me hizo ruido y creo que a todos los fiscales, ¿no? Porque claro, teníamos antes, no teníamos un límite y podíamos realizar, no digo que con toda la paciencia del mundo, pero sí de manera muy meticulosa el proceso de colaboración, porque de alguna manera el límite que nosotros mismos nos establecíamos o nos establecemos era la referencia del caso en el que estás desarrollándote. Por ejemplo, en un proceso común, en procesos complejos como los que yo veo de crimen organizado, el plazo es mayor. Y he ahí justamente mi crítica. No estoy en contra de que se le otorgue un plazo, porque me parece una medida razonable, ¿no? La justicia no puede ser, no puede perseguirte eternamente, como dicen, hay que colocarle un plazo razonable, pero este tiene que ser razonable. Y creo que aquí el legislador no ha sido racional ni consecuente, porque solamente decirte que ese plazo puede ser razonable para un proceso común, en el cual tengo de investigación preliminar 120 días, con investigación preparatoria otros 120 más, pero no en un proceso complejo, donde solo la investigación preliminar es 8 meses y la preparatoria va a ser 8 meses más. Y si es que ahí ya estoy viendo que hay una diferencia, pues peor aún en crimen organizado, que es en los delitos, en el delito en el que más se va a utilizar o se va a hacer uso de este proceso especial, que es la colaboración eficaz. Y estoy hablando que investigación preliminar por crimen organizado son 36 meses reconocidos en preliminar, más 36 meses de preparatoria, que pueden ser prorrogados por 36 meses más. Estamos hablando de que una investigación por crimen organizado puede durar hasta 9 años. Y el proceso de colaboración eficaz solo me están dando 8 meses, claro, con una prórroga adicional, pero bueno, finalmente en esos 12 meses yo no voy a poder sustentar o solventar un proceso tan complejo, porque además los delitos de por sí son complejos, requieren de técnicas especiales de investigación y yo veo casi imposible, muy dificultoso, de que este proceso realmente pueda terminarse y pueda realizarse de manera idónea en un plazo tan corto y tan distinto al que va a apoyar en esta investigación, ¿no? Claro, ahora aprovechando, además aclaro que ahora estás de fiscal, no solamente habías trabajado en la fiscalía, hoy por hoy estás en la función y quizá te voy a poner un poquito en el aprieto con la pregunta siguiente, pero cuando la gente que nos sigue seguramente ve noticias en los medios de comunicación, vemos que se comienza a filtrar cierta información y se dice, aportó tal elemento, el colaborador número tal o X tal dijo tal cosa. Y entonces ahí viene la pregunta de, a ver, entiendo que la investigación tiene cierta reserva necesaria, pues porque si no, pues que algunos comenzarán a comprar pasajes aéreos para irse del país o cosa parecida. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de cautelar ese secreto o reserva de lo que viene sucediendo en el marco de la colaboración eficaz? ¿Quiénes son los sujetos obligados a mantener esa reserva y a qué responsabilidades se exponen en caso que se confirmase su participación en filtrar cierta información para que se genere? Porque ese es el problema también, comienza a generarse cierta presunción de culpabilidad porque ya comienza a sonar cosas vinculadas con lo que se está investigando y que como está en etapa de investigación, no deberíamos adelantar opinión, pero pasa en nuestro país. Entonces, ¿quién es el responsable de cautelar o custodiar esa reserva y a qué responsabilidad se haría acreedor o acreedora en caso que faltase a ese deber? Esa es una muy buena pregunta porque también en la modificatoria ha tocado y ha abordado ese punto, ¿no? El tema del secreto, porque reservado son todas las investigaciones penales. Todas las investigaciones penales tienen calidad de reserva, el Código Procesal así lo señala
y no pueden acceder a una investigación penal nadie que no sea parte y sujeto procesal en esa carpeta, en esa investigación, ¿no? Ni siquiera un testigo que va a ir a declarar puede acceder a la lectura de la carpeta, porque no es parte de Ujú. sujeto procesal. Pero en estos procesos especiales, además de reservados, son secretos, o sea, son carpetas de las que no tienen conocimiento ni los sujetos procesales, sino únicamente el fiscal que dirige la colaboración y el aspirante a colaborador o colaborador y su defensa. Dicho esto, no podría, no debería de filtrarse, como se dice, esta información. Lamentablemente está pasando mucho en los últimos años en nuestro país y eso es lamentable. Y es más, es algo que debemos tener tan claro que no habría necesidad de colocarlo en la ley, porque se entiende que es parte de la situación, es parte de la labor, de la propia función que realiza el fiscal como tal. Y esta responsabilidad es completamente de esta persona que lleva la carpeta, ¿no? Entonces, esta información únicamente debería de ser por parte de estas personas que participan. Ahora, ¿cómo es que se filtra? Pues la verdad, y hay que decirles que en la práctica el Ministerio Público tiene que efectuar diligencias de manera muy rápida para poder corroborar toda la información que el colaborador viene dando. Y Ujú. esto a su vez genera de que trabajemos también administrativamente, notificando al colaborador, realizando diligencias, emitiendo cédulas, oficios y demás, con los asistentes en función fiscal. Ujú. Entonces, el equipo de trabajo, si bien es cierto, un fiscal lo dirige, pueden manejarse administrativamente a través de algunos asistentes. Entonces, cuando el equipo se amplía, ya no solo es el fiscal adjunto, sino también el provincial y luego los asistentes, ya puede ahí haber algo que pueda suscitar un, entre comillas, filtrado de información, ¿no? Y la Claro. norma ha estipulado precisamente esto y ha señalado que sería bajo sanción del fiscal si es que la información de un proceso de colaboración eficaz se llega a conocer. Yo tuve un caso, y les comento así puntual, de un Ujú. colaborador que es cierto, la responsabilidad y el secreto de esta investigación o de esta carpeta es únicamente, bueno, responsabilidad del fiscal que está a cargo, Ujú. pero tuve un colaborador que incluso pidió la variación, por ejemplo, de una medida cautelar personal, una prisión preventiva, y dijo, voy a renunciar, yo solicito renunciar a mi identidad de colaborador para que el juez sepa que yo soy el colaborador y para que así a su vez vea que no hay peligro procesal por mi parte, porque no me voy a fugar, porque yo soy el colaborador, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un debate interesante y la postura que tiene que asumir el Ministerio Público y lo que tiene que resolver el juez, si admite o no esta solicitud de renuncia de reserva de identidad, ¿no? Y es algo que se tiene que valorar tomando en cuenta absolutamente todo, incluida la garantía, la integridad de este colaborador. Ahora, ¿y Pero cuál podría además ser? parece que la ley está, perdona, Cristian, Adelante. parece que la ley está diseñada a que el responsable de todo es el fiscal a cargo, cuando más allá del ejemplo tan interesante que pones, puede ser una de las otras partes, el abogado, el acusado, el investigado mismo quien filtre. Y en ese caso, pues de forma muy rápida se deshace administrativa o incluso penalmente del fiscal a cargo. Es un riesgo que yo había escuchado en los medios de comunicación, además de otros colegas. No sé cómo lo ves tú. Es verdad, es un riesgo, ¿no? En realidad son varios factores los que se pueden suscitar, pero si bien la norma es clara, la responsabilidad la tiene el Ministerio Público, el fiscal que está a cargo. Y más allá de las circunstancias que se puedan suscitar, como lo que decía, como lo que tú mencionas, como el equipo de trabajo, como el propio colaborador que por estrategia pueda querer renunciar a su identidad, la norma va a establecer la responsabilidad al funcionario público a cargo. Y esto suele ser el fiscal adjunto que tiene la responsabilidad de la carpeta y el provincial que responde como titular del despacho. Bueno, y en Sumamente otras delicado y circunstancias, supongo que es uno de los cuestionamientos constitucionales que se hace en la demanda que ha realizado el Ministerio Público hace un par de días. exacto, son varias situaciones que se están planteando, pero sobre todo es esta, ¿no? Es el cuestionamiento, es el tema del plazo, sobre todo el plazo es lo que más nos está Más ruido preocupando. está haciendo, claro. Sí, claro, es bastante preocupante saber que puedes no terminar tus diligencias de corroboración, ¿no? Claro.
Bueno, en realidad ya estamos llegando hacia el final, mi querida Fabiola. Primero, siempre las gracias de nuestro lado hacia ti. Ya sabes que esta es tu casa y que no sea pues la segunda, ya será la tercera, cuarta. Esperamos que sean siempre las ocasiones en las que estés siempre con esa muy buena disposición. Sé que a veces el trabajo también se complica para poder estar con nosotros, pero siempre esta apertura que has mostrado se agradece muchísimo. Quizá algunas ideas finales que quieras compartir con nuestro público, algunas ideas fuerza, porque como decía, no es lo ideal, pero vamos, que con nadie podría de pronto negarse a la posibilidad de ser partícipe de un proceso de esta índole, ya sea porque tengas una responsabilidad por dolosa y más bien en algunos casos hasta por culpa. Entonces, ¿qué ideas fuerza, qué recomendaciones, quizá incluso desde tu propia labor hoy por hoy como fiscal, recomendarías a nuestro público para que entienda este proceso de colaboración eficaz y lo tenga presente finalmente, porque de hecho hay un bien mayor que es el que está detrás de la colaboración eficaz, que es esclarecer la comisión del delito y definir las responsabilidades penales a que hubiera lugar, pero también es un mecanismo que sirve como un incentivo para colaborar con la justicia, que por cierto es un incentivo porque en rigor no siempre estamos dispuestos a hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué recomendarías a nuestro público en esta línea de lo que venimos conversando? Bueno, decirles en primer lugar que no se estigmaticen los procesos ni a las personas sometidas a un proceso penal, ¿no? Yo sé que es complicado porque siempre escuchamos decir que el colaborador eficaz es el soplón, pero habría que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Es la persona que se ha arrepentido de actuar al margen de la ley, que está reconociendo su responsabilidad penal y no solamente está reconociéndola, sino que también quiere aportar para que no se siga cometiendo esta actividad delictiva y quiere aportar con lograr o la finalidad que tiene la Administración de Justicia, que es la búsqueda de la verdad y la sanción a las personas que han actuado contra alguna norma penal. Y esto precisamente es algo que, si bien es cierto, no voy a decir se tiene que aplaudir, pero sí es algo que se tiene que reconocer que las personas nos podemos equivocar, que en algún momento podemos cometer delitos, pero que luego de una época de reflexión y además de un proceso que es legal, que está regulado, que tiene garantías, que respeta los derechos procesales, los derechos fundamentales de las personas, se pueden acoger tranquilamente a este proceso, ¿no? Así que no estigmatizar a los colaboradores eficaces, porque, porque todos estamos en alguna situación, podemos estar en una situación al límite, al margen, y bueno, este es un proceso que tiene mucho por decir, que tiene mucho por hablar, porque en la práctica, claro, es bastante complicado, ¿no? El Ministerio Público no tiene toda la logística que amerita y que necesita para tener procesos totalmente exitosos, por ejemplo, empezando desde un ambiente, ¿no? Es fácil, o por ejemplo, cuando tengo que atender a mi colaborador, es sumamente complicado para mí tener que ir, decirle a seguridad, por favor, no lo registres, porque claro, para ingresar al Ministerio Público tiene que Ah, registrarse, entonces ya él va a entender de alguna manera que es una persona que está viniendo para algo, ¿no? Y que mm, puede ser un colaborador, o si no tenemos ambientes separados con los asistentes en función fiscal y no necesariamente los que trabajen contigo, sino que otras personas pueden verlo. Y si hay otras declaraciones en paralelo con otros abogados, entonces puede haber un cruce. Entonces es bastante complicado desde la logística, desde los medios, pero yo creo que teniendo el cuidado debido, las ganas de poder impulsar ese tipo de procesos y sobre todo siempre actuando con la verdad. Las personas que ya están en un proceso de colaboración, si ya iniciaron algo, siempre de buena fe, actuar y decir toda la verdad, porque el dar la información a medias también va a generar desconfianza en el funcionario que esté evaluando, ¿no? La posibilidad y el avance de este proceso. Así que nada, es algo legal y si la norma lo establece, pues adelante, hay que aplicarlo. Ujú. Bueno, un proceso complejo que hoy parece que se ha complejizado un poquito más con los plazos y con las responsabilidades que se ha puesto sobre los hombros de los fiscales, pero seguramente, como bien nos explicas tú, con pasión y devoción, la mayoría de tus colegas así lo realizarán y además confiamos en la labor que puedas tú seguir realizando y también seguramente tus colegas. Hemos llegado, como ya decía Cristian, al final de esta edición. No se olviden seguirnos por todas las redes sociales que aparecen ahí en pantalla y nos veremos la próxima semana en otra edición más de este programa. Y al igual que le han puesto plazos
a la colaboración eficaz, creo que el plazo en el que te veremos será máximo cuando el tribunal emita sentencia en la que comentaremos seguramente la decisión. Un fuerte abrazo, querida Fabiola, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias Gracias, a efectivamente. ustedes. No, gracias Fabiola a ti y ya está la invitación hecha. Efectivamente, esperemos a que salga la sentencia del proceso competencial y ya tendremos a Fabiola una vez más aquí con nosotros para que desmenucemos lo que el colegiado resuelva al respecto. Muchas gracias nuevamente Fabiola por tu tiempo, por tu buena onda, por la claridad con la que siempre nos explica los temas. Y así, amigos y amigas, terminamos este episodio de su programa Contacto Legal. Nos reencontramos el próximo miércoles, ya saben, a la misma hora por el mismo canal. Un fuerte abrazo, cuídense, chao, chao.